lo tiene que tener, tiene que sentirse que es un honor estar en Casa Rosada cubriendo lo que le pasa al presidente. Bien, en unos instantes vamos a retomar este tema, sí, con el que abrimos la vuelta completa de hoy. Ahora voy a saludar, a recibir en el programa a Agustín Rossi, exdirector de la AFI, ex jefe de gabinete. Agustín, ¿cómo le va? Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo y Luis Brustein en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo Buenas andan? tardes. Bueno, gracias por atendernos como siempre. Por supuesto, lo estábamos buscando y lo convocamos para conversar sobre la disolución de la AFI y el regreso por decreto a la CIDE con esta estructura nuevamente de 4 partes, estas designaciones, este movimiento que hace el gobierno de Javier Milei. Queríamos saber usted qué lectura y qué interpretación hace, habiendo ocupado ese lugar. Bueno, varias reflexiones, ¿no? Me parece que cualquier modificación de la estructura del área de inteligencia hubiese merecido que sea un tratamiento de ley, para encontrar los consensos necesarios, ¿no? La ley de inteligencia que fue consensuada en todos los espacios políticos en el año 2009 sufrió una modificación en el año 2015 cuando se creó la AFI como agencia y con 2 autoridades que tenían que tener acuerdo parlamentario en ese momento, pero esa modificación también se hizo por ley, que fue la modificación que impulsó Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta. Esta modificación se hace por DNU, así que lo primero que tiene es que es una modificación de la ley de inteligencia que adolece de consenso. Es más, la mayoría de los espacios políticos hoy deben estar estudiando las características o los alcances de la ley, ¿no? O de la modificación que se ha hecho. En segundo lugar, el nombre. Yo creo que hay que preguntarse por qué se busca el regreso a la CIDE, ¿no? Porque el nombre de la CIDE había quedado desaparecido o suplantado cuando se hizo la ley de inteligencia, que se empezó a llamar SIGA, Secretaría de Inteligencia, y no llamarse Secretaría de Inteligencia del Estado, que remite a la dictadura y a los peores años de la democracia en materia de inteligencia, que fueron los 90, ¿no? Entonces, el nombre de CIDE para mí se genera en parte de una lógica de este gobierno, que es generar temor, ya sea con acciones represivas por parte del Ministerio de Seguridad, o en este caso con el nombre CIDE, digamos, ¿no? Además, bueno, se rumorea que el Tata Joffre va a volver va a ir a la Escuela Nacional de Inteligencia. Así es. Entonces, como cuando uno dice, como el dicho ese de que si camina como pato, tiene pelaje amarillo y dice cuac, bueno, claramente es un pato. Estamos volviendo fuertemente a los 90, en donde hubo una injerencia en la vida social e institucional de los argentinos, de los servicios de inteligencia, lamentable, la más reconocida, lo que hicieron con la AMIA, ¿no? Las modificaciones que se presentan, primero, inciso A, por decirlo de alguna manera, las funciones, aparentemente, y digo aparentemente porque hay que estudiarlo con una mayor profundidad, no hay cambios de las funciones específicas que tiene actualmente la agencia. Digamos, ¿no? Me parece, cualquier agencia de inteligencia tiene un área interior, un área exterior. Cualquier agencia de inteligencia del mundo trabaja con ciberseguridad, o mejor tendría que haberse utilizado el término ciberinteligencia, o sea que en eso no hay cambios, al menos evidentes. Hay que analizar punto por punto. Hay algunas cuestiones que plantean cuestiones grises. Por ejemplo, en la parte de la agencia de ciberseguridad, que ellos llaman ciberseguridad, involucran en los términos, en las funciones, hablan de intersección, digamos, ¿no? Con lo cual, intersección de datos, con lo cual habría que aclarar allí que inteligencia se hace en base a los datos públicos,
fuentes públicas, no de fuentes, no intersectando absolutamente nada, porque eso sería una práctica ilegal. Habría que verlo y analizarlo. Lo que sí aparece es que cada una de las áreas pueden hacer inteligencia, es decir, digamos, el mecanismo de funcionamiento de la agencia de inteligencia es recabar información. Hay áreas que recaban información y hay áreas de análisis y de recopilación de esa información. Ahora aparece que como cada una de estas áreas puede hacer todo por lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, el área de ciberseguridad también puede hacer análisis y producir inteligencia. ¿Y eso qué consecuencia tiene, digamos, sobre el funcionamiento? Es que en realidad, si tendrías una única agencia de inteligencia o un único punto de inteligencia, el funcionamiento anterior había áreas que recopilaban la información, en términos genéricos estamos hablando, ¿no? Con esa recopilación de información había una reunión de información, en esa reunión de información después se hacía un análisis, y ese análisis es lo que te daba la información de inteligencia. Ahora claro, cada uno va a tener un poder Ahora parece claramente que cada una de las áreas pareciese que también va a poder producir inteligencia. Ustedes se acuerdan que habitualmente se decía que había un señor 5 y un señor 8, ¿no? Sí. El señor 5 era el jefe de la agencia o el titular de la secretaría, y el señor 8 era el segundo. Bueno, acá pareciese que sigue habiendo un señor 5 y aparecen 4 señores 8, por decirlo de alguna manera. Así que eso me parece que es un tema que yo no lo hubiese sugerido, por decirlo de alguna manera. Yo hubiese seguido buscando que las áreas que buscan información, como puede ser la ciberinteligencia, eleven esa información y haya otro que haga el análisis y haya otro que con el análisis ponga la impronta de inteligencia, porque la inteligencia es eso, digamos, no es solamente, digamos, inteligencia en términos teóricos es unir dos datos y sacar una conclusión, unir dos informaciones y sacar una conclusión. Ahora, las dos, la conclusión de esas dos informaciones tiene que tener la óptica de la materia de inteligencia, del expertise de la inteligencia, para poder sacar una información fehaciente. Bueno, esto pareciese que ahora aparece diversificado. Tampoco sabemos cómo van a funcionar esos organismos desconcentrados, digamos, ¿no? En términos presupuestarios, ¿no? Bien. Van a tener su propio presupuesto, van a administrar su propio presupuesto. Ese presupuesto o la administración de ese presupuesto va a estar dada por la Secretaría. Eso tampoco en principio me queda claro de las funciones que están allí expresadas. Sí, lo que aparece como novedad es que le solicitan al Ministerio Público Fiscal crear una fiscalía especializada en cuestiones de inteligencia. Hay que recordar que durante la gestión del presidente Alberto Fernández se sacó a la AFI como auxiliar de la justicia. Entonces hay que ver qué significa eso. Tener una fiscalía especializada como tenés el Procunar o alguna de las otras fiscalías especializadas exclusivamente para el área de inteligencia. Entonces habrá que ver eso cómo termina funcionando. Última reflexión. Me parece que no hay que olvidarse o no hay que dejar de lado que este gobierno tiene espíritu refundacional, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso también está presente, y ese espíritu refundacional está asociado a parecerse todo lo que se pueda con los Estados Unidos, ¿no? El presidente va al Congreso, asume y habla de espaldas al Congreso, como hacen los presidentes norteamericanos, o va a hacer la Asamblea Legislativa y también habla con un atril, no sentado en la presidencia de la Cámara de Diputados, como hicieron todos los presidentes de la democracia, pero asemejándose a los presidentes norteamericanos. La simbología tiene mucho que ver también con algunas de las cuestiones de las agencias de las agencias de inteligencia norteamericanas,
Y en los considerandos me parece que muestra un error también producto del alineamiento automático que tienen con los Estados Unidos, donde hablan del creciente protagonismo de la Argentina en el mundo occidental y republicano, y que van a fortalecer las relaciones solamente con aquellos países de pensamiento similar, donde en realidad eso va en contra básicamente de lo que es el espíritu que es la de la tarea de inteligencia, que tenés que tener relaciones con todos los países independientemente si te gustan o no te gustan. Claro. Ahora, Agustín, recién nombró el tema de los fiscales, de la nueva fiscalía que se va a crear, pero un poco la historia de la CIDE con Estiuso y demás tenía bastante autonomía de la autoridad política, y además estaba muy metida en el Poder Judicial, ¿no? Que uno de los casos fue Nisman, una de las personas que más hablaba con Nisman antes del suicidio fue el mismo Estiuso, ¿no? No, bueno, eso me parece que por eso dije que eso es lo novedoso, y hay que ver cómo eso funciona. ¿Eso puede servir para separar o para mezclar más? Acá hubo dos momentos. Durante la gestión de Cristina y con Oscar Parrilli como titular de la AFI, lo que se eliminó fue la precausa, digamos, que era una práctica que se utilizaba en el marco de la inteligencia. ¿Qué significaba la precausa? Que se podía hacer inteligencia previa sin autorización judicial, ¿no? Entonces uno recolectaba datos y después con esos datos iba y hacía la denuncia, hacía una determinada denuncia ante un determinado juez, y ese juez determinaba que la AFI fuese, o que en ese momento la agencia de inteligencia fuese auxiliar de la justicia en ese sentido. Eso se terminó en esa etapa, y durante la gestión de Alberto directamente se le prohibió a la AFI ser auxiliar de la justicia. Entonces se cortó todo vínculo con el Poder Judicial. A partir de esta situación uno podría presuponer que esa fiscalía especializada en cuestiones de inteligencia sería una fiscalía encargada a actuar cuando la justicia o el Ministerio Público Fiscal necesiten para un determinado caso específico de la actuación de ahora de la CIDE. Pero bueno, todavía eso no está lo suficientemente aclarado, a mi criterio. O todavía, yo quiero decirles, estudié una parte hoy y la sigo viendo, en las modificaciones todavía no podría sacar ninguna cosa contundente o concluyente, porque vuelvo a decir, lo primero que dije, que lo que me parecía que esto debería ser discutido en el Congreso de la Nación y que se logre el consenso necesario para llevar adelante una modificación de esta característica. Esta es una modificación que no tiene consenso parlamentario. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va? Víctor lo saluda. ¿Cómo le va, Víctor? Muy bien. Agustín, una de las cosas que ya se conocieron, salvo en una de estas secretarías, es quiénes van a estar al frente. Y lo que tienen en común todos los personajes que van a estar al frente es que de alguna u otra manera estuvieron vinculados con el macrismo en el pasado cercano. ¿Qué nivel de preocupación le produce esto justamente cuando el macrismo, cuando manejó la AFI, tuvo todo un despliegue de espionaje ilegal dirigido fundamentalmente a dirigentes políticos y sindicales, y además un manejo cuasi discrecional hasta de la designación de jueces, y alcanza con recordar el caso de Capuchetti, una jueza que había perdido el concurso y que después de 5 visitas a la AFI macrista terminó en la terna y terminó puesta como jueza, y ahí la tenemos al frente de una investigación frustrada como es como la del intento de asesinato de Cristina. ¿Le preocupa que sea el macrismo una vez más, de alguna manera, quien va a manejar la inteligencia de este país? Sí, bueno, sí, creo que eso es así, digamos, ¿no? La actuación de la agencia de inteligencia durante los 4 años de gestión del presidente Macri ha sido un horror, ¿no? Fundamentalmente con todas las acciones de inteligencia legal que hicieron. Recordemos que hasta se infiltraron en el grupo de familiares
las víctimas del Ara San Juan, sí, para hacer inteligencia en ese sentido, digamos, ¿no? Así que redunda, digamos, ¿no?, en seguir haciendo consideraciones de esa característica. Los personajes que se conocen como ya designados, la primera pregunta que yo me hago es ¿por qué el que teóricamente va a administrar los fondos, porque es el área de la cuarta área, sí, digamos, es el único que no se conoce? No sabemos el nombre, no. Entonces, que los otros tres se preocuparon en darlos y ese no se lo conoce. Entonces, la primera pregunta que me sería, ¿no? División de Asuntos Internos, son los recursos, no sabemos quién va a estar a cargo. Sí, no sabemos quién, digamos, ¿no? Y después, todos los trascendidos periodísticos dicen que la mano negra o quien ha estado detrás de esta modificación ha sido el asesor privilegiado o especial que tiene el presidente, que es Caputo Nahuel, creo, ¿no? Santiago. Que es el que ha manejado y que han diseñado esta modificación del sistema de inteligencia. Bueno, ¿con qué sentido, digamos, no? ¿Con cuál es el sentido? ¿Hacia dónde van a ir y hacia dónde lo van a utilizar? Del vamos, yo digo que no me parece que sea un sistema, independientemente de cualquier intención, que redunde en algún beneficio para el Estado. Al contrario, si cada uno de esos subsistemas coordinados por la Secretaría de Inteligencia producen inteligencia por sí mismo, eso seguramente en algún momento va a generar algún tipo de conflicto. Pero bueno, nada de lo que significa la reforma me parece que también, me parece que me genere tranquilidad. Vuelvo sobre el principio, ¿no? Si hubiesen buscado una reforma del área de inteligencia, lo que deberían haber buscado es un acuerdo, es una reforma parlamentaria que tenga los consensos necesarios. Lo hicieron por DNU, tampoco sabemos cómo va a ser el personal, digamos. ¿El personal de quién depende? De la agencia de inteligencia. ¿Va a depender de la secretaría o va a depender de cada una de las áreas? Es muy confuso todo, ¿no? Uh-huh. Hay que esperar un poco, pero bien. Pero en términos generales es lo que le dije al principio de las cosas, y bueno, y hay que leer y releer cada una de las modificaciones, y eso es lo que estamos haciendo con un equipo. Bien, bueno, Rossi, le agradecemos como siempre un montón por atendernos, y lo vamos a volver a molestar cuando tengamos más información, y también para hablar, que nos queda pendiente, sabemos que está ocupado y con mucho trabajo, sobre el tema de los archivos de la dictadura en el Ministerio de Defensa. Me encantaría conversar con usted sobre este tema. Cuando ustedes quieran. Bueno, le mandamos un abrazo, gracias. Adiós, gracias. Era Agustín Rossi, exdirector de la AFI, ex jefe de gabinete, ex ministro de Defensa de la Nación. Deja tu mensaje en nuestra línea